Hola, bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. La UPRA presentó ante el Comité de Implementación de la Sentencia de Amazonía la Frontera Agrícola Nacional. El objetivo es apoyar en el cuidado de los recursos naturales y evitar la deforestación. Les explicaremos en qué consiste el proyecto de tecnología blockchain en el que participa la UPRA con el apoyo del Ministerio TIC. Les contaremos cómo avanzan los talleres para la reconversión productiva agropecuaria y cómo impactan en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. La Corte Suprema de Justicia impartió la sentencia de la Amazonía, que obliga al gobierno nacional a adelantar acciones para evitar la deforestación de esta zona del país. En el marco de estas acciones, la UPRA presentó la Frontera Agrícola Nacional. En el encuentro, el director de la UPRA señaló que Colombia posee más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales, lo que corresponde al 53% del territorio nacional continental. El territorio continental colombiano comprende 114 millones de hectáreas, de las cuales 39,2 millones conforman la frontera agrícola, que es el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica de las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de ley. Como parte de la directiva impartida por la Corte Suprema de Justicia, que dicta que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la UPRA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementen un plan de difusión de la Resolución 0261 de 2018, que define la frontera agrícola nacional con especial prioridad en las regiones más afectadas por la deforestación, el director de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, presentó la frontera agrícola a los representantes de los Ministerios de Ambiente, Vivienda, Transporte y de Interior, además de entidades como el IDEAM, la Agencia de Renovación del Territorio, la Consejería para las Regiones, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Instituto Sinchi, quienes integran el Comité de Implementación de la Sentencia de Amazonía. La frontera agrícola nacional en los departamentos que conforman la Amazonía colombiana tiene un área de 2.869.000 hectáreas, que corresponden al 7% de la región, y unas exclusiones legales por 14,9 millones de hectáreas, es decir, el 37% de la Amazonía en nuestro país. Los desafíos que tenemos a continuación principalmente tienen que ver con no solo una dinámica en esa identificación, sino también en la gestión del ordenamiento productivo, del uso eficiente del suelo, que promueva la competitividad de las actividades agropecuarias dentro de la frontera agrícola. No menos importante, socializar la frontera en énfasis con áreas foco de deforestación, como es el caso de la Amazonía. Estos talleres y esta difusión tan importante precisamente está en función de esta sentencia y en función del compromiso que tiene el sector agropecuario y la UPRA de conocer, de difundir, de comunicar la frontera agrícola nacional. A través del CIPRA se puede consultar la frontera agrícola y también las áreas del territorio nacional protegidas por la ley, como por ejemplo los bosques naturales, que corresponden al 53% del territorio nacional, con una extensión de 60.490.390 hectáreas. En la definición de la frontera agrícola se reconocen a los bosques naturales para su conservación y protección, lo que se constituye en el Acuerdo Cero Deforestación. El director de la UPRA destacó las acciones de los Ministerios de Agricultura y de Ambiente para adoptar el mapa de bosques que el IDEAM ha venido levantando desde 2010, en sintonía con el Acuerdo de París, en donde se dictaron medidas que buscan la reducción de la deforestación y la mitigación del cambio climático. En el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA se puede consultar la Frontera Agrícola Nacional. Veamos cuál es la frontera de los departamentos que conforman la Amazonía. Al revisar la frontera agrícola de los departamentos que conforman la Amazonía podemos encontrar que Amazonas tiene 126.592 hectáreas aptas para el desarrollo de proyectos productivos, una proporción baja, mientras que en bosques naturales de áreas no agropecuarias hay 7.961.558, que representan el 73% del territorio del departamento. Para el Caquetá, la frontera agrícola corresponde a 1.484.010 hectáreas. Los bosques naturales y las áreas no agropecuarias tienen 1.812.894 y las zonas de exclusiones legales
tienen la mayor extensión con 5.713.919, que corresponden al 63,4% del territorio. En la Guainía, los bosques naturales y las áreas no agropecuarias tienen la mayor extensión con 5.192.244 hectáreas. En el Guaviare, la frontera agrícola equivale tan solo al 6,9%, con 382.989 hectáreas. Con 1.552.323 hectáreas, los bosques naturales y áreas no agropecuarias corresponden al 60,1% del territorio del Putumayo. Ibaupés tiene una frontera agrícola de 65.398 hectáreas, una extensión de bosques naturales y áreas no agropecuarias que corresponden a 4.111.734 hectáreas, y las áreas de exclusión legal corresponden a 1.166.046 hectáreas. Cifras que demuestran la importancia que tienen los bosques naturales, áreas no agropecuarias y las zonas de exclusión legal en estos departamentos, además de la gran riqueza natural que tiene el país. Si quiere conocer más datos sobre la frontera agrícola, las cadenas productivas para el desarrollo de proyectos y la aptitud del suelo en municipios y departamentos, puede ingresar a www.upra.gov.co y dar clic en el botón de Cipra. En nuestra publicación recomendada para hoy tenemos el libro Metodología para la identificación de la frontera agrícola nacional a escala 1/100.000. En este libro podemos conocer en qué zonas se pueden cultivar y en cuáles no. En la primera parte, la publicación Metodología para la Identificación General de la Frontera Agrícola en Colombia a escala 1/100.000 muestra los antecedentes y un contexto general, además del marco jurídico y político en el que se enmarca el proceso de identificación. En el segundo capítulo plantea un marco de referencia en el que se establecen y definen los conceptos principales de este proceso, como qué es la frontera agrícola, cuáles son sus características y qué son las zonas de reserva ambiental, las áreas de exclusión y las áreas condicionadas. En la tercera parte muestra la metodología utilizada para la delimitación de la frontera agrícola, en la que se estudiaron modelos cartográficos y se analizó la información de varias entidades nacionales y regionales para la identificación de las áreas transformadas con actividades agropecuarias y las áreas de exclusión. El cuarto capítulo muestra los resultados a nivel nacional y por departamento y las conclusiones. Puede consultar esta publicación con su teléfono celular a través de este código QR. Esta y otras publicaciones con importante información para el sector agropecuario las puede encontrar en www.upra.gov.co. Y en nuestro podcast también hablamos de la frontera agrícola, de su importancia en la planificación del ordenamiento territorial y la protección ecológica. En el podcast UPRA Planificamos el Campo, dedicado a la frontera agrícola nacional, Alejandra Vega, especialista en tenencia de la tierra y directrices voluntarias de FAO Colombia, y Luz Marina Arévalo, asesora técnica de la Dirección General de la UPRA, hablaron con el director de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, sobre la importancia de la delimitación de la frontera agrícola para el desarrollo agropecuario y la protección del medio ambiente. En forma sintética decimos la frontera agrícola se constituye en esa cancha donde el sector agropecuario se puede mover con cierta certeza para orientar la política pública del sector. Alejandra Vega nombró algunas experiencias de otros países relacionadas con el ordenamiento productivo rural, como las de Chile y Brasil, pero aseguró que Colombia es uno de los países pioneros en la definición de la frontera agrícola, que cada día genera más interés a nivel mundial como una forma de mitigar el cambio climático. Y Colombia sin duda pues es pionera en ser tan específica en materia de la definición de la frontera agraria, en haber desarrollado diferentes instrumentos administrativos, reglamentarios y metodológicos. Por su parte, el director de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, explicó cuál es la situación actual de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia, de acuerdo a la definición de la frontera agrícola. En UPRA hemos identificado en el sector agropecuario más de 2.2 millones de hectáreas de actividades agropecuarias que se desarrollan en áreas que tienen algún tipo de restricción y que por lo tanto representan un conflicto jurídico. Principalmente, el 57% de esos conflictos se desarrollan en reservas forestales de ley segunda tipo A. Estos suman más de 1.264.000 hectáreas.
Puede escuchar el capítulo completo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Overcast. Nos encuentra como UPRA Planificamos el Campo. ¿Sabías que la regularización de la propiedad rural son el conjunto de intervenciones del Estado encaminadas al saneamiento de situaciones jurídicas y técnicas imperfectas sobre la propiedad de las tierras rurales de origen público o privado que concluyen con el otorgamiento de un título individual o colectivo constitutivo de la propiedad debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos? Esto con el fin de promover el acceso, la restitución o el restablecimiento de la propiedad y contribuir a la seguridad jurídica. En un ejercicio de innovación apoyado por el Ministerio de las TIC, la UPRA adelanta un ejercicio utilizando tecnología blockchain para conocer la dinámica de precios del sector panelero en Colombia. Se trata de un memorando de entendimiento firmado por el MINTIC, donde se busca lograr que las entidades públicas puedan contribuir en todas las actividades relacionadas con operaciones digitales de este país, a través de la tecnología blockchain, una forma de guardar información de manera veraz para tomar decisiones en tiempo real. Eso nos va a ayudar muchísimo con nuestra estrategia también de carpeta ciudadana. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, este proyecto para todo lo que tiene que ver con registros de notaría, con todo lo que tiene que ver con instrumentos públicos? Porque al final del día, la forma de uno poder saber que todo lo que estamos haciendo digitalmente esté certificado y uno tener como ciudadano la tranquilidad que toda esa información y todas esas bases de datos realmente son transparentes y que aquí lo único que buscamos es promover la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y eso es una forma de mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Teniendo en cuenta lo anterior, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y la Federación Nacional de Productores de Panela adelantan un piloto de información basado en tecnología blockchain. El proyecto piloto propone certificar a través de tecnologías de blockchain el precio de la panela pagado al productor primario en la finca, es decir, antes de su comercialización y a lo largo de toda esa cadena de abastecimiento, de forma eficiente y segura para conocer en distintas zonas paneleras este valor por el cual los productores transaron su venta. Se trata de almacenar y gestionar la trazabilidad de los productos de mercado de un producto agropecuario muy importante y muy asociado a la agricultura familiar, como es la panela, desde su primera actividad de comercialización hasta la compra del consumidor final. Con esto, pues, se busca identificar las dinámicas de los precios, además de convertirse en un insumo para conocer esos casos de pobreza monetaria y eliminar posibles procesos de especulación en el mercado de la panela. Este ejercicio de innovación aplicada se adelanta con apoyo del Ministerio de las TIC, Fede Panela y en la UPRA el trabajo de dos áreas, como la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y la Oficina de las TIC. Son datos y hay que darlos. De acuerdo con las evaluaciones agropecuarias municipales, para el aguacate Hass en 2020, la producción fue de 273.912 toneladas. Su área cosechada fue de 19.115 hectáreas. Su área sembrada fue de 40.585 hectáreas. Son datos y hay que darlos. La UPRA inició talleres en todo el país para aplicar la reconversión productiva agropecuaria. En la siguiente nota, Viviana Rosero nos cuenta más detalles. Son 4 talleres los que se adelantarán por región. Durante el mes de junio se avanzó en la región de Caribe húmedo y suroriente, y para el mes de julio se concluirán los primeros 3 talleres de Caribe seco y nororiente. La UPRA, en el desarrollo de su misión, viene adelantando la formulación de los planes maestros de reconversión productiva. Desde el año antepasado empezamos el trabajo con arroz, tarea que ya fue culminada, y este año estamos desarrollando todo el tema de reconversión productiva para el sector lácteo. Esto nos ha implicado desarrollar más de 40 talleres en territorio con 10 subregiones lecheras para el país,
para poder entender cuál es esa dinámica, cuál es ese sentir y clamor de los productores y de los diferentes actores de la cadena desde una visión mucho más territorial. Esto nos va a permitir poder diferenciar con claridad las políticas, cuáles son las necesidades más sensibles de cada uno de los territorios colombianos y poder garantizar que la política llegue de forma adecuada, que impacte directamente sobre los temas que son sensibles y que van a ser grandes detonantes para las grandes transformaciones que se requieren. A la fecha se han realizado 12 de los 40 talleres y en los próximos meses se continuarán con las regiones de Magdalena Medio, nororiente de Antioquia, Eje Cafetero, Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía y Suroccidente. Para mayor información puede consultar la página www.upra.gov.co y en el botón de Planes de Ordenamiento Productivo encontrará el botón de Cadena Láctea. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó un foro sobre agrología. El director general de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, fue uno de los invitados y allí destacó el aporte del IGAC, algunos ejercicios que realiza la UPRA, como el cálculo de la metodología de la unidad agrícola familiar. Durante su intervención, el director de la entidad se refirió a los insumos agrológicos, útiles para definir capacidad, clasificación y zonificación de tierras, entre otros. Se llevó a cabo el foro Agrología clave para el ordenamiento integral del territorio, con la participación de expertos del proyecto Biocarbono Orinoquía y del Jardín Botánico. Allí el director de la UPRA, Felipe Fonseca, destacó a la agrología como una herramienta fundamental frente a las características de los suelos. Gracias a todos estos levantamientos de suelos con fines agropecuarios, la UPRA ha hecho un uso, insisto, muy importante de esta base fundamental de información para, a través de las evaluaciones de tierras, determinar la aptitud del suelo en distintos sistemas productivos. Estamos llegando ya, Napoleón, a el mapa número 41 a nivel nacional, a escala 1/100.000, de zonificación de la aptitud. Frente a la degradación del suelo y la pérdida de capacidad productiva de los mismos, el director de la UPRA sostuvo que el principal compromiso del sector agropecuario es la definición y adopción de la metodología para identificar la frontera agrícola nacional. La definición de la frontera agrícola en Colombia, que fue adoptada mediante una resolución del Ministerio de Agricultura, le da un lineamiento a todas las entidades adscritas y vinculadas para que focalicen y que a través, digamos, sus inversiones, pero que además de sus instrumentos de planificación tengan en cuenta esa frontera agrícola nacional. También insta a los entes territoriales en sus procesos de ordenamiento territorial a que tengan en cuenta precisamente esa frontera agrícola. Y muy importante además, señalar aquí que si bien los bosques se están limitando o limitan esa frontera agrícola, en la medida que existan planes de ordenación forestal que permitan un aprovechamiento sostenible de esos bosques, con esas reglas, con esas condiciones que definan las autoridades ambientales, pues estos pueden ser también parte de la frontera agrícola. La frontera al interior ha permitido que el Ministerio, a través de la UPRA y de los gremios, identifiquen zonas aptas que orientan el uso eficiente del suelo. Sobre los estudios de suelo realizados por el IGAC, Fonseca Fino manifestó que este insumo le ha permitido a la UPRA contribuir en el cálculo de la nueva metodología de la Unidad Agrícola Familiar, mecanismo fundamental para la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de adjudicación de tierras. Uno de los grandes retos del país es frenar la deforestación. Es por esto que la UPRA, junto con el sector maderero, formuló el Plan de Ordenamiento Productivo para las plantaciones forestales con fines comerciales. Conozcámoslo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria ha identificado 7.5 millones de hectáreas de aptitud alta A1 para su desarrollo. Por eso los lineamientos de política para las plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera tienen una visión al 2038. Colombia es un país forestal. El 80% de su territorio tiene vocación para los bosques, de acuerdo con lo establecido en el mapa de zonificación, pero tan solo el 52% está cubierto de ellos. La cadena de plantaciones forestales con fines comerciales para la obtención de madera ha alcanzado un grado de desarrollo que le permite ser reconocida por múltiples beneficios que aportan a la sociedad, ya que protegen el suelo contra la erosión,
regulan las corrientes de agua, absorben CO2 y generan empleo de calidad en el campo. Además, proporcionan una serie de bienes que son de alta demanda en la economía mundial: la maderera y sus manufacturas tales como la pulpa, los tableros, los muebles, el papel, entre otros productos. Por esta razón, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo técnico de la UPRA y de todos los actores de la cadena forestal, construyeron los lineamientos de política con una visión al 2038. El plan de acción tiene 12 programas, 30 proyectos y una hoja de ruta, una guía para su implementación, un conjunto de indicadores también para su ejecución. Y esto motivó la formulación de otros planes de ordenamiento productivo, como los que hoy se vienen formulando en otras cadenas estratégicas importantes en nuestro país, como son el caso del maíz, del arroz, la papa y la ganadería bovina, tanto para la producción láctea como cárnica. Los inicios de la cadena productiva de las plantaciones forestales en Colombia se remontan a la década de los años 1950, cuando se instalaron los primeros ensayos de especies para la producción de madera. Las regiones que hoy cuentan con mayor potencial para los empresarios son Antioquia, con 1.507.453 hectáreas con aptitud alta A1, seguido de Córdoba, Santander y Magdalena, que tienen un alto potencial para su cultivo. Sin embargo, ampliar la oferta de madera nacional para abastecer la demanda del consumo interno y reforestar las zonas que desde hace más de 200 años han sido deforestadas son los principales desafíos del país. Colombia tiene una balanza comercial negativa. Estamos haciendo un negocio que no es sostenible para el país, y es que estamos exportando petróleo y minerales, recursos naturales no renovables, y esos dólares los estamos invirtiendo en traer madera de Chile y de Brasil. Chile y Brasil se están quedando con todos los beneficios ambientales, sociales y económicos que genera la reforestación comercial, y estamos cambiando recursos naturales no renovables por recursos naturales renovables, lo cual no es sostenible y tenemos que cambiarlo. Colombia cuenta con una enorme diversidad de especies forestales con alto valor comercial y con una posición geográfica estratégica para incursionar en los principales mercados internacionales de productos forestales. El Consejo Nacional Forestal le pidió a la UPRA participar permanentemente en este espacio, es decir, estamos invitados permanentemente al Consejo para acompañar y sobre todo para hacer seguimiento y evaluación a la implementación de esta política. Pero desde tu punto de vista del sector privado, ¿qué crees fundamental para que no se pierda, o más bien para mantener activa esta participación y para que se ejecute efectivamente este plan y esta política? Lo que tenemos que hacer los colombianos es ponernos de acuerdo y trabajar juntos para que Colombia se convierta en una verdadera potencia forestal mundial. Para mayor información puedes ingresar a www.upra.go.co y en el botón de publicaciones encontrarás los lineamientos de política, o escuchar el podcast UPRA, Planificamos el Campo, en las plataformas de Spotify, Anchor, Pocket Cast, Apple Podcast, Overcast y Google Podcast, porque Colombia tiene madera. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales UPRA Colombia. Hasta pronto. UPRA.